Aquí está Irene Montero, ministra de Igualdad. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mañana se aprueba esa ley trans y por la igualdad LGTBI. ¿A qué ha tenido que renunciar? Bueno, yo creo que mañana va a ser un día histórico y que con la aprobación de esta ley trans y para la igualdad LGTBI vamos a ser un mejor país. Vamos a saldar una deuda que tenemos pendiente, especialmente con las personas trans. Vamos a despatologizar, a dejar de considerar a las personas trans personas enfermas, las vamos a hacer dueñas de sus vidas, también a efectos administrativos y legales, y creo que damos, por tanto, un paso de gigante en los derechos no solo del colectivo LGTBI y particularmente de las personas trans, sino del conjunto de la sociedad, porque una sociedad más libre, una sociedad donde todas las personas pueden ser quien quieren ser sin miedo, sin culpa, sin temor a nada, es una sociedad mejor también para las personas que no hacen uso de esos derechos o que no pertenecen a ese colectivo. Pero ha habido fricciones sobre todo con Carmen Calvo. El tema de la autodeterminación, ¿no? Es uno de los temas más controvertidos. ¿Cómo ha quedado el trámite? El trámite ha quedado con una doble comparecencia que asegura que son las personas trans, las personas, las que dicen quiénes son ante la Administración y que la Administración las reconoce como tal, mediante un sistema de doble comparecencia que además existe también en otros procedimientos, ¿no? Lo que hacemos es garantizar el derecho a la libre determinación de la identidad de género, que tanto Europa como los diferentes organismos internacionales nos han invitado en reiteradas ocasiones, no solo a España, a todos los países, a asumir porque se entiende que es la única manera de garantizar los derechos humanos de las personas trans. Como en todas las leyes que permiten el avance de derechos tan fundamentales como este, quiero recordar que el derecho a la libre determinación de la identidad de género entronca con derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, la dignidad, la vida privada, la capacidad de ser quien tú eres y de tener por ello todos los derechos garantizados, y que no es solo una cuestión de identidad, de poder ser quien eres, que implica también derechos muy materiales, muy apegados a la realidad de las cosas que más le importan a la gente: el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Como las personas trans muchas veces tienen miedo de ir al centro de salud porque se les va a llamar por un nombre que no es el suyo, o que hay un porcentaje altísimo, más del 80% de las mujeres trans, que no encuentran un trabajo por ser trans, o mujeres lesbianas que no van de la mano con su novia a alquilar un piso porque a lo mejor no se lo alquilan por el hecho de ser dos mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, por eso digo que damos un paso de gigante, y como en toda aprobación, respondiendo a tu pregunta, ¿no?, de leyes de este calibre, de leyes de este calado, que importan tanto y que cambian tanto la vida de muchas personas y que hacen avanzar verdaderamente un país, pues siempre hay fricciones y diferencias, pero creo que lo importante, especialmente para el colectivo LGTBI y particularmente para las personas trans, es que hemos cumplido como Gobierno con el acuerdo de coalición, y particularmente en mi última intervención en el Congreso dije: quiero que para el orgullo recuperemos ese consenso del año 2019, tenemos que tener el reconocimiento de los derechos trans y de los derechos LGTBI para este orgullo, porque ya nos estamos retrasando. Yo pedí perdón en ese momento a las personas trans y a las personas LGTBI, y creo que hemos cumplido con ese objetivo, y como digo, que vamos a dar un paso de gigante, un paso histórico, y que además no se debe solo al esfuerzo del Ministerio de Igualdad, se debe fundamentalmente a las personas trans, a las personas LGTBI, particularmente a los colectivos que llevan décadas peleando. Señora Montero, las organizaciones feministas que están en contra de la autodeterminación de género, porque dicen que suponen un retroceso en las leyes que defienden los derechos de la mujer. Fíjese, hoy hacemos un reconocimiento, varios reconocimientos, ¿no?, a personas que luchan y han luchado y tienen una trayectoria de lucha por los derechos LGTBI, entre otras personas a la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, que creo que no es sospechosa de nada más que de cumplir con los mandatos europeos en defensa de los derechos humanos. Y ella dice con mucha claridad que la lucha por los derechos LGTBI no solamente no se opone al feminismo, sino que converge con el feminismo y con la lucha de las mujeres en lo que tiene que ver con los estándares de derechos humanos. La lucha del feminismo es una lucha por los derechos humanos, por supuesto con las mujeres como protagonistas, y por tanto, con toda claridad, esta es una ley feminista. En primer lugar, porque garantiza los derechos del colectivo LGTBI y, por tanto, de muchas mujeres, que son lesbianas, que son bisexuales, que son mujeres trans. Y, en segundo lugar, porque no solamente esta ley la han impulsado, por supuesto, los colectivos LGTBI, las personas trans, las personas LGTBI, también muchísimas feministas, entre las que me incluyo, que entendemos
que hasta que no avancemos todas, hasta que todas las mujeres no tengamos todos nuestros derechos reconocidos, también las trans, también las bisexuales, también las lesbianas, también las migrantes, también las trabajadoras del hogar, hasta que no nos despeguemos todas de los suelos pegajosos, va a dar igual que una sola rompa techos de cristal y, por tanto, que la lucha feminista es la lucha de todas por conquistar los derechos de todas. O llegamos todas o no va a llegar ninguna. Y a todas esas o a algunas de esas mujeres feministas que están en contra, ¿qué les dice? Creo que en todas las leyes como esta, en la del aborto, la del matrimonio igualitario, nos hemos encontrado con procesos de debate y movilizaciones. Y al cabo de los años, la realidad se ha impuesto y ha demostrado que esas leyes son las que de forma más decidida han hecho avanzar el país. Creo que igual que pasó con la ley de matrimonio igualitario, va a pasar con la ley de igualdad real y efectiva de las personas trans y de garantía de los derechos LGTBI. Creo que con esta ley trans y LGTBI, dentro de unos años, nadie va a reconocerse dudando o rechazando los derechos de las personas trans y los derechos del colectivo LGTBI, porque, como digo, son derechos humanos y son derechos que nos hacen avanzar a todos y a todas como sociedad. Una sociedad en la que tú no puedes ser libre es una sociedad peor para mí también. Una sociedad en la que hay personas que no pueden alquilar un piso, que no les dan un trabajo por ser quienes son, es una sociedad peor también para mí. Y, como digo, creo que eso el feminismo lo tiene más claro que ningún otro colectivo. O llegamos todas o siempre va a haber el riesgo de que retrocedamos y, por tanto, el objetivo es que lleguemos todas. Sobre el gobierno de coalición, después de la salida de Pablo Iglesias, ¿cómo lo ve el gobierno de coalición? ¿Ha mejorado? Creo que seguimos trabajando en primer lugar, por la salida definitiva de una emergencia sanitaria, económica y social. Es verdad que empezamos a ver signos evidentes, el de la mascarilla es uno de ellos, los niveles de vacunación. Aprovecho para felicitar a nuestra sanidad pública y a sus profesionales por el enorme trabajo que están haciendo para garantizar que cumplimos con el calendario de vacunación. Estamos en ese proceso, no nos podemos despistar, tenemos que seguir trabajando para alcanzar esa inmunidad como grupo, como país, también a nivel mundial, porque en esto o salimos todas de nuevo o no vamos a salir ninguna, y para que la recuperación económica llegue a todos los hogares. Eso quiere decir también que tenemos que avanzar hacia un trabajo de gobierno que nos permita construir más rápido, si cabe, todos los derechos sociales, económicos, culturales que garantizamos o que propusimos en el acuerdo de gobierno. La única manera de hacer frente a una situación de crisis, y creo que eso lo hemos comprobado en esta emergencia, en relación sobre todo a la crisis del año 2008 con las políticas de austeridad y más con una extrema derecha como la que tenemos en nuestro país y como la que nos amenaza en Europa y en el conjunto del mundo, es avanzar con mucha rapidez, con mucha contundencia y dando pasos de gigante como este que damos mañana con la ley trans y LGTBI para blindar los derechos de todas las personas. Esa es la única forma que tenemos los demócratas y las demócratas de hacer frente a las dificultades y a la extrema derecha, con más garantía de derechos, y para eso creo que este gobierno va a estar a la altura, al menos desde Unidas Podemos vamos a intentar que así sea. Esta semana hablábamos hace unos minutos con Unai Sordo sobre ello, en la reunión de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez sobre la subida del SMI. ¿Van a conseguir que se suba el SMI este año? No me cabe duda, porque forma parte de los compromisos del acuerdo de gobierno. Sí, se subirá, se llegará a ese acuerdo, está convencidísima. No forma parte de mis competencias, pero estoy sobre todo convencida de la capacidad de trabajo que tenemos en Unidas Podemos en el seno del Gobierno, con discreción, con cautela. A veces es mejor no hablar y trabajar, pero creo que ya hemos demostrado en muchas ocasiones, la ley trans y la libre determinación de la identidad de género es también buen ejemplo de ello, de que el trabajo de Unidas Podemos en el Gobierno cuesta, es difícil a veces, pero se logra. El IVA de las peluquerías lo bajarán al 10%, porque la semana pasada vimos como un amago finalmente se tiró atrás. Es uno de los enfrentamientos, ¿no?, entre los socios. Creo que deberíamos pensar en propuestas en ese sentido. Y mi formación política siempre lo ha defendido, siempre hemos defendido este extremo, y creo que debemos pensar en políticas que vayan en este sentido, más, como le decía ahora, en un momento de crisis, de emergencia. Creo que debemos trabajar en ese sentido, como le digo, con discreción y dejando a los equipos trabajar, pero siempre lo hemos defendido y creo que es una buena propuesta, y prueba de ello es que tiene un gran nivel de aceptación social y que de hecho en el Senado ha contado con una mayoría amplísima, no solo entre la derecha, sino entre el conjunto de los socios, ¿no?, que forman la mayoría de este gobierno. El nuevo Podemos, ¿qué futuro tiene? Pues creo que todo. Creo que mucha gente podía haber dudado de que esa transición fuese posible.
y creo que hemos respondido a una pregunta, y es cómo Podemos tiene sentido en este país como principal motor de las transformaciones que se están viviendo en nuestro país. Por supuesto, con toda la humildad, porque no caminamos solas, caminamos de la mano y escuchando siempre a la sociedad civil, escuchando y trabajando codo a codo con un montón de socios, por supuesto en el espacio del cambio, con Izquierda Unida, espacio de Unidas Podemos, con los comunes, también con otros socios, en articular una dirección de Estado que creo que cada vez se revela más sólida, y las últimas decisiones del Gobierno creo que también avanzan en ese sentido, ¿no? Me refiero a los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, armar esa mayoría sólida que va más allá de una legislatura, y por tanto creo que contra el pronóstico que muchas veces nos habían dado todos nuestros adversarios, ayer se publicaba, ¿no?, más de 20 querellas, más de 20 demandas archivadas, al final los bulos, las fake news, la permanente idea de que no servimos para nada, de que Podemos no tiene sentido, pues muy al contrario, los hechos demuestran que somos la única formación política de gobierno que no pide ni un euro a los bancos, que está libre de toda atadura y que además está siempre presente con un papel protagonista, no único, no solas, con humildad, pero protagonista en los cambios y en las transformaciones. Y eso es fundamental en la España de ahora, porque la alternativa es el retroceso de la extrema derecha, es el PIN parental, es lo que estamos viendo en Hungría y en Polonia. Es el cuestionamiento de los derechos más fundamentales de las personas LGTBI, de las personas trans, pero también, por supuestísimo, de más de la mitad de la población que somos las mujeres, de los trabajadores, de las migrantes. Por tanto, creo que más que nunca España tiene que ser un referente de avance, de democracia, de progreso, de modernidad, y que esos valores de transformación profunda los encarna Podemos con mucho protagonismo en nuestro país. Déjeme que le haga una última pregunta sobre los indultos. Esta semana hay reunión mañana entre Pedro Sánchez y Aragonés. El PSOE ya ha dicho que hay líneas rojas, que son el Estado de Derecho y la Constitución, que no habrá amnistía, que no habrá autodeterminación. ¿Comparte usted esas líneas rojas? Yo creo que hemos dado un paso definitivo y que toca poner en valor, que es el momento de la política. A veces en Podemos y en Unidas Podemos hemos estado muy solas, no solamente en España, también en Cataluña, ¿no?, en contra del criterio de los independentistas en muchos momentos, de defender los indultos como un paso imprescindible para poder acabar con la etapa de la judicialización, que no ha traído ningún beneficio, solamente ha creado más enconamiento del conflicto, y de pasar al tiempo de la política. Creo que hay que poner en valor ese paso, y ahora quedan muchos más pasos que dar, por supuesto pues, por parte de España y de las instituciones españolas, también de Cataluña y también de los independentistas, y creo que toca un momento de diálogo sincero. El propio acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra para crear esa mesa de diálogo establecía que todas las propuestas podían ser debatidas, por supuesto siempre dentro del marco de la legalidad, y que lo importante es que se alcancen soluciones políticas y que sean de acuerdo, y por tanto a través de algún tipo de participación de la sociedad catalana, de acuerdo por parte de la sociedad catalana de esos mecanismos de solución. Creo que es el tiempo de la política, creo que es el tiempo del acuerdo, creo que es el tiempo del diálogo. Casualmente es también el tiempo de las mujeres, y lo digo casual con cierta ironía, porque es evidente que tenemos que avanzar, como digo, hacia el diálogo, hacia el acuerdo, hacia el consenso. Hemos dado un paso muy importante como Gobierno de España. Yo estoy muy orgullosa porque lo hemos defendido cuando no era nada fácil defenderlo como organización política, y creo que ahora toca seguir dando pasos en ese sentido del diálogo. Todas las propuestas son bienvenidas, pero creo que lo importante es que encontremos puntos de encuentro, puntos en común que nos permitan poner encima de la mesa una solución que sea satisfactoria para la sociedad catalana y también para la española, por supuesto. Como las palabras son importantes, me he apuntado lo que ha dicho, acuerdo participado por la sociedad catalana. Eso no lo he dicho yo, ¿eh? Sí, eso... lo he dicho, lo acabo de decir, acuerdo sí, lo que participado. quiero decir es que eso lo dice el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Yo lo he pensado siempre, pero me estaba refiriendo a ese acuerdo, además de a lo que pienso. Vamos con las preguntas de Igor. Hola, ministra, Hola, buenos días. A ver, quería mostrarle unas palabras de un tuit suyo en abril que generaron mucho debate sobre qué entendemos por lenguaje inclusivo. Vamos a verlas. Son los derechos de mis hijos, hijas e hijes, que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo. Bueno, generó mucho debate, pero la realidad es que el Ministerio ha apostado, no por ese titular, orgullo de todos, todas y todas para la celebración de esta semana. Le pregunto, ¿cambiar las palabras sirve para cambiar hábitos o prejuicios? Fíjese, tanto es así que una de las máximas del movimiento feminista, algo que nos han dejado nuestras madres, abuelas, es lo que no se nombra no existe.
Lo que no se nombra no existe. No es casual que el masculino se haya utilizado como algo neutro y por tanto excluyendo a más de la mitad de la población. No es casualidad. Y las mujeres hemos reivindicado y reivindicamos, no como única medida ni como medida fundamental, pero lógicamente que reivindicamos que el lenguaje también hable de nosotras, porque si existimos, si aportamos a la sociedad, si contribuimos en pie de igualdad con los hombres, digo más, muchas veces en tareas que esta pandemia ha revelado fundamentales como planchar, cuidar a los niños, lavar o hacer la compra o hacer la comida, aunque no sean reconocidas y aunque muchas veces no sean remuneradas, o en tareas esenciales como el ámbito sanitario o la limpieza, tenemos todo el derecho también a ser nombradas, porque si no, parece que no existimos. Y lo mismo pasa con una parte importante del colectivo LGTBI, particularmente ese todes es reclamado para hablar de una realidad que es el de las personas no binarias. Yo puedo entender que es un colectivo pequeño en comparación con el conjunto de la población, pero eso no les quita o no les debería quitar ningún derecho. Y por tanto, mientras yo sea ministra, mientras tenga una responsabilidad para con el común de la ciudadanía, voy a mandar siempre que pueda mensajes contundentes de que sé que esas personas existen, sé que esas personas existen y sé que es mi obligación garantizar también sus derechos. Todas, todos y todes. Mientras sea ministra de Igualdad, siempre me van a encontrar del lado de un lenguaje que represente todas las realidades y que haga sentir a todas las personas que son importantes, que existen y que somos conscientes de que tenemos una obligación con ellos, con ellas, con ellas, como administraciones públicas, en este caso como Gobierno de España. Sabe que hay mucho debate con este asunto. ¿Qué diría a quienes temen que se politice el lenguaje, ¿no? Que por el hecho de referirnos a un grupo de personas, si decimos todos, todas y todes, nos tilden como un peligroso izquierdista, pero si utilizamos el masculino genérico, que dice la RAE, digan, ¡guau!, un reaccionario derechista. ¿Cómo salimos de ahí? Como si el masculino neutro no fuese político, ¿verdad? El masculino neutro estuviese fuera de toda política. Por tanto, no explicase y no tuviese nada que ver con que a lo largo de la historia, e incluso ahora en los libros de historia, no conocemos a tantas mujeres científicas como a hombres científicos, o que muchas mujeres poetas, escritoras, incluso tuviesen que utilizar un seudónimo o hacerse pasar por hombres, eso ha pasado en nuestro país, para poder ir a la universidad, porque las mujeres no podían entrar en la universidad porque teníamos que estar dedicadas a otros menesteres. El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara, que es decirnos a las mujeres, desde que somos muy pequeñitas, que no valemos para las cosas importantes, que no valemos para ser científicas, que no valemos para ser médicos o médicas, que no valemos para las cosas que son importantes en la sociedad, y se nos invisibiliza en la educación, en los libros, en todos los referentes, en los medios de comunicación. Y quiero también reconocer el trabajo importante que se está haciendo, sobre todo en los últimos años, para lo contrario, ¿no? Para poner a mujeres al frente, para hacer series de televisión, películas que hablan de nosotras, en las que estamos en primera persona como protagonistas y que cuentan también cómo las mujeres somos más de la mitad de la población mundial y lo que contribuimos a la historia del avance de la humanidad. Pero vamos, que político aquí, más político que el masculino neutro, creo que no hay nada. Por tanto, bienvenido sea utilizar el lenguaje para representar todas las realidades de todas las personas y que todo el mundo sienta que tiene un hueco en esta sociedad. Gracias, ministra. Vamos con Juanma Lamet. Hola, Juanma. Buenos días, ministra. Yo le quería preguntar por los indultos, ¿no? Mañana el Tribunal de Cuentas va a dictaminar qué liquidación tienen que pagar los líderes secesionistas como responsables contables del desvío de fondos a Diplocat, las llamadas embajadas catalanas, ¿no? El presidente del Gobierno hace unos minutos acaba de decir que es recurrible ese dictamen del Tribunal de Cuentas porque es una vía administrativa. Yo le quiero preguntar, ¿Unidas Podemos es partidaria de recurrir? Porque antes ha dicho que hay muchos más pasos que dar, si entre esos pasos está, digamos, el poner pie en pared contra el Tribunal de Cuentas. Unidas Podemos siempre ha sido partidaria de dejar de judicializar o de convertir en un problema administrativo, porque es verdad que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial en ese sentido, algo que es político y que tiene que resolverse mediante los instrumentos de la política, el diálogo y el acuerdo. Por tanto, permítame que sea particularmente prudente en esta cuestión, creo que es mejor hacer que decir, pero creo que soy bastante clara cuando digo que soy partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político, el diálogo y el acuerdo. Todo lo demás van a ser dificultades, piedras en un camino que sí o sí vamos a recorrer. También lo digo con rotundidad. El camino de la política y del acuerdo para superar esta crisis territorial
que por cierto no solo tiene que ver con Cataluña, también tiene que ver la crisis territorial en España con la España vaciada, con esos territorios que están despoblados, con falta de servicios públicos. Por tanto, somos muy conscientes de que la cohesión territorial, la construcción de servicios públicos hasta en el último rincón es una prioridad, pero sin desviarme de la cuestión catalana, protagonismo absoluto de la política, el diálogo y el acuerdo. O sea que entiendo que aunque haya querido ser prudente, está a favor de recurrir, ¿no? ¿Entiendo bien? Protagonismo de la política, el diálogo y el acuerdo. Juan de. ¿Qué tal, ministra? Muy Buenos días. A mí me gustaría preguntarle o insistir por el estado de salud del liderazgo de Podemos. Estamos viendo cómo las encuestas, bueno, pues no están yendo como estaban antes. Hubo un resultado electoral en Madrid que, bueno, que dentro de lo que se pudo, lo que predecían las encuestas, se salvó en una situación, pero no fue un resultado bueno. Y vemos cómo Yolanda Díaz no termina de decir que va a ser la candidata dentro de Unidas Podemos. Mi pregunta es, ¿por qué no lo dice y si echan de menos a Pablo Iglesias? Yo creo que han dado tantas veces a Podemos y a Unidas Podemos por muerto, y a la vez que decían que estaba muerto no paraban de ponerle denuncias, querellas, procesos judiciales, más de una veintena, que terminan archivados pero que sirven para que haya horas y horas y horas de tertulias, portadas en medios de comunicación que nunca jamás se rectifican, que no llevan el archivo de las causas al mismo nivel que anuncian una denuncia que nos ha puesto Perico el de los palotes, que resulta cuanto menos curioso, ¿no? Nunca en España, con una fuerza política que está muerta, se habían dedicado tantos esfuerzos para intentar matarla. Si está muerta, dejémosla tranquila. Pues yo diría eso. Los que piensen que Unidas Podemos, y particularmente que Podemos, con Yone Belarra al frente, no goza de buena salud, que lo sigan pensando. Que lo sigan pensando. Bueno, las encuestas Nosotras dicen no eso, vamos a dejar de y trabajar. Yolanda Díaz no termina de dar el paso, ¿no? Como candidata. Yo creo que Yolanda Díaz está haciendo un trabajo magnífico de coordinación de nuestra actividad en el Gobierno. Creo además que estamos siendo el espacio político que está entendiendo que es tiempo de mujeres. Nunca antes había habido en España un liderazgo político que cuando llega el momento en el que piensa que otros pueden aportar más, no solamente se retira y da un paso al lado, sino que reconoce el liderazgo de otras compañeras, que deja una vicepresidencia del Gobierno. Muchos decían los sillones, pues creo que vamos dando lecciones de lo que somos, de a lo que venimos a la política, que es a transformar, que es a cambiar las cosas. Insisto, sin pedirle un euro a los bancos. Nunca antes una formación política había formado parte del Gobierno, aunque sea en minoría, sin pedirle un solo euro a los bancos, sin tener una sola deuda con las grandes empresas del IBEX 35 en nuestro país. Vamos a seguir por ese camino y, como le digo, los que quieran decir que no gozamos de buena salud, mejor, porque a lo mejor así invitan a los que nos siguen poniendo querellas en los tribunales y haciéndonos grandes portadas para decir que estamos muertos, a dejar de hacerlo, ¿no? Y a dejar de intentar dañar a Unidas Podemos a través de esas campañas de acoso judicial y mediático. Borja. Buenos días, señora ministra. Muy buenas. Decía antes en la entrevista con Mónica que siempre que ha habido una ley que haya supuesto un avance histórico en materia de derechos civiles, el matrimonio igualitario, el aborto o el divorcio, siempre ha habido una parte de la sociedad que se ha opuesto con vehemencia a ella. Sin embargo, yo creo que, a diferencia de lo ocurrido en esos tres casos, al menos en España, ahora parte de la oposición surge dentro de la izquierda, bajo un eslogan que usted conoce perfectamente, que es el del contra el borrado de las mujeres, como si esto fuera un juego de suma cero en el que, al otorgar derechos a un colectivo, se le restan a otro. ¿Cuál sería su respuesta a esa crítica que quizá supone problemas para la izquierda distintos de los anteriores porque es una fractura que se produce ad intra dentro de la izquierda? Yo creo que lo que borra a las mujeres, lo que nos ha borrado y nos borra históricamente y en la actualidad, es el machismo. Y creo que contra eso hay un consenso absoluto, que además no solamente es de la gran mayoría de las mujeres de nuestro país y por supuesto en el movimiento feminista, sino que cada vez incorpora a más hombres, porque la lucha del feminismo es una lucha para hacer una sociedad mejor. También la lucha feminista implica cuestionar unos mandatos de masculinidad que también os obligan a los hombres a comportaros de una misma manera, que sancionan a aquellos hombres que se salen de esa norma, y ahí
pienso, por ejemplo, en el colectivo LGTBI, para el que mañana garantizamos derechos. Esa vulneración o esa violación de la norma que el patriarcado, que el machismo impone a los hombres, también está a la base de muchas de las discriminaciones que sufren las personas LGTBI, los hombres LGTBI, y por tanto creo que ese consenso es cada vez mayor. Lo que borra a las mujeres es el machismo, y en el camino en el que estamos, por eso insistía antes en que es tiempo de mujeres, es en borrar el machismo de nuestras vidas y de nuestras sociedades, en construir leyes, políticas públicas y sobre todo prácticas sociales, dinámicas sociales que destierren el machismo y que nos permitan construir relaciones en pie de igualdad y que permitan ser a cada persona lo que quiere ser, sin miedo, sin culpa y, por supuesto, sin ningún tipo de discriminación o de vulneración de sus derechos fundamentales. Paloma. Hola, ministra, buenos días. Hola, buenos ¿Qué días, tal? Paloma. Yo quería insistir un poco en el lenguaje que usted utiliza, ¿no? El término hije, ¿a qué se refiere? A las personas no binarias. O sea, que no son hombres ni son mujeres, ¿no? Son personas no binarias. ¿Ya? Paloma, ¿te ha quedado claro? Gracias. El género fluido del que hablan. Son personas no binarias y tienen todo el derecho a existir, a que se reconozca su existencia, incluso aunque nos resulte raro o difícil de entender. Hay muchas cosas que nos pueden parecer raras o difíciles de entender, pero una cosa es que nos resulte raro o difícil de entender y que tengamos que abrir un libro o que hablar con una persona no binaria para tratar de entender su situación, las discriminaciones a las que se enfrenta por el hecho de ser una persona no binaria, y otra que yo, especialmente como ministra del Gobierno de España y particularmente como ministra de Igualdad, que por tanto entra dentro de mis competencias esta cuestión, no les lance un mensaje contundente, y es que sé que existen, aunque haya desconocimiento social sobre cuál es su realidad, yo sé que existen y reconozco mi obligación frente a ellos de garantizar sus derechos, y el primer derecho es el derecho a existir también para las administraciones. Por tanto, estoy muy orgullosa de que en este orgullo no solamente haya más orgullo que nunca porque por fin llevamos al Consejo de Ministros una ley trans y una ley LGTBI, sino que además hacemos un cartel que por primera vez en el lenguaje institucional usa esa palabra todes. La última pregunta de los espectadores. Buenos días, ministra. Hemos recibido varias preguntas sobre el encaje de la ley trans en el mundo del deporte. Es verdad que el mundo del deporte es esencialmente binario, entonces, por ejemplo, nos planteaban esto. ¿Qué ocurrirá si un chico dice que quiere ser chica y participa en competiciones deportivas? ¿Dónde competiría? Y también se ha hablado mucho de la ventaja competitiva. No sé si... Bueno, quiero decir dos cosas al respecto de esto. La primera es que en España ya ocurre, y en el año 2015 el Comité Olímpico Internacional ya lo dijo con mucha claridad, que las mujeres participan en las competiciones de mujeres y los hombres participan en las competiciones de hombres. Por tanto, las mujeres trans participan en las competiciones de mujeres ya en nuestro país, en el mundo. Esto ocurre ya y no se ha caído el mundo. Más bien al contrario, que es la segunda de las cosas a las que me quería referir. Este tipo de planteamientos, y estoy segura de que se ha planteado desde, o sea, que no lo quiero criminalizar, ¿no? Que es normal tener dudas y poder expresarlas, pero me gustaría que la persona que ha escrito esto reflexione que quizá en sus planteamientos, debajo de ello hay un poco de transfobia, porque detrás de ello hay una criminalización de las personas trans. Parece como si las personas un día se levantasen por la mañana y dijesen, uy, voy a ser hombre, uy, voy a ser mujer. No, no, la realidad de las personas trans es una realidad, con perdón de la expresión tan coloquial, muy jodida. Se enfrentan a una vulneración de derechos que no es tolerable en nuestra sociedad. Por eso lo de mañana es un paso histórico. Entonces, esto no es que un día yo me levanto y decido ser chica o decido ser chico. No, no, no. Esto es personas a las que ahora la sociedad y particularmente las administraciones no les reconocemos su derecho a ser, y no solamente vulneramos esos derechos, sino que no tienen trabajo, no tienen acceso al derecho a la salud porque se les nombra por un nombre que no es el suyo o porque no acceden a los servicios sanitarios que necesitan, en la educación, en el ámbito educativo, sufren vulneración, burlas, dudas. Creo que tenemos la obligación de garantizar sus derechos. Las mujeres trans son mujeres y el que dude de eso no está cuestionando la ley trans y LGTBI que mañana llevamos a Consejo de Ministros, está cuestionando la legalidad vigente en España, porque desde el año 2007 en nuestro país tú puedes ser una mujer sin necesidad de ningún tipo de operación. Y las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres, por tanto, no solamente la respuesta es esto ya pasa, las mujeres ya compiten en las competiciones de mujeres y los hombres ya compiten en las competiciones de hombres, y así lo reconoce el Comité Olímpico Internacional, sino que creo que debemos abandonar, creo que pasa igual también con el racismo. Ayer leía una entrevista de Lucía Monbió en la que decía, nos han dicho que el racismo está mal,
pero no nos han enseñado a no ser racistas. Pues creo que con esto también pasa un poco lo mismo. Nos han enseñado que la transfobia es mala, pero todavía nos quedan algunas reminiscencias inconscientes de lo que significa cuestionar y criminalizar las realidades trans. Y yo pediría que intentemos reflexionarlo desde la humildad y la prudencia, porque mucha gente simplemente quiere saber, tiene ganas de conocer, pues leamos, estudiemos, escuchemos a las personas trans y no las criminalicemos. No pensemos que son personas que se les antoja, como dice el lema de Unidas Podemos para esta campaña, no son deseos, son derechos. Son personas que tienen derecho a ser reconocidas. Muchísimas gracias, ministra, por haber estado con nosotros. Un placer. Nos vamos a